Las arañas son uno de los grupos de animales más exitosos del planeta. Han evolucionado durante cientos de millones de años, adaptándose, cazando y percibiendo el mundo de formas sorprendentes. Pero, ¿qué ocurre cuando una de ellas es infectada con el virus T? En esta ocasión, analizaremos a la tejedora titánica de Resident Evil Requiem para descubrir cuánto de su anatomía y comportamiento está inspirado en arañas reales y cuánto pertenece enteramente a la ficción. No pretendo hacer que este video parezca una clase aburrida sobre los artrópodos, pero considero que es importante que sí conozcamos algunas características básicas de las arañas para poder compararlas con la tejedora titánica. Muchas personas creen que las arañas son insectos, pero en realidad pertenecen al filo de los artrópodos, dentro de la clase Arácnida y el orden Arane. Para este análisis nos centraremos en la familia Pterophosidae, donde encontramos a las arañas que más se asemejan a la tejedora titánica, las tarántulas. Las tarántulas presentan dos regiones principales, el prosoma, ubicado en la parte anterior, y el opistosoma, en la parte posterior. Además poseen 4 pares de patas, un par de pedipalpos, un par de quelíceros y generalmente 8 ojos, aunque su visión es bastante limitada. Conociendo esta anatomía básica, ahora sí podemos comparar a la tejedora titánica. En primer lugar, vemos que efectivamente tiene un prosoma. En esta región se localizan el cerebro, el estómago y los nervios ópticos que conectan con los ojos. A pesar de contar con 8 ojos, las tarántulas dependen muy poco de la vista. Esto solo les permite distinguir cambios de luz durante el día y algunos movimientos, por lo que prácticamente viven guiándose por otros sentidos. Enseguida encontramos a los quelíceros, enormes estructuras que recuerdan a las garras de un reptil. En las arañas reales, estos contienen los colmillos conectados a glándulas de veneno, con los cuales inmovilizan a sus presas e inician su digestión antes de ingerirlas. En la tejedora titánica nunca observamos que inocule veneno, por lo que aparentemente solo los utiliza para sujetar y morder, probablemente una decisión tomada para hacerla visualmente más intimidante. En el opistosoma se encuentran órganos vitales como el corazón, los pulmones y las glándulas productoras de seda. La telaraña no es más que una proteína líquida que al salir del cuerpo se solidifica formando fibras extremadamente resistentes. Esta seda es expulsada mediante unas estructuras llamadas hileras. La tejedora titánica posee 5 hileras visibles y produce una seda tan resistente que es capaz de mantener suspendido un automóvil a varios metros de altura. Sus 8 patas están formadas por varios segmentos articulados y recubiertos por miles de pequeños pelos llamados setas. Estos son uno de sus principales órganos sensoriales. Gracias a ellos pueden detectar vibraciones, corrientes de aire y cambios en su entorno. Al final de las patas encontramos un par de garras que facilitan el desplazamiento sobre distintas superficies. Además, poseen diminutos pelos microscópicos que les permiten adherirse mediante las fuerzas de Van der Waals, un tipo de interacción muy débil entre moléculas que, actuando por millones al mismo tiempo, les permite trepar incluso sobre superficies lisas. Los pedipalpos son otro par de apéndices fundamentales. Funcionan como órganos sensoriales y ayudan a manipular el alimento. Además, en los machos cumplen una importante función durante la reproducción. La tejedora titánica demuestra ser una depredadora sumamente inteligente. Es capaz de tender emboscadas, pero también puede perseguir agresivamente a sus presas cuando éstas intentan escapar. Algo que me llamó bastante la atención fueron las pequeñas crías de la tejedora. Estas presentan una coloración blanquecina que recuerda al aspecto que tienen muchas arañas reales justo después de mudar su exoesqueleto, cuando todavía es blando y carece de pigmentación. Otro detalle interesante, no solo de las crías, sino también de la tejedora, es la postura que adoptan antes de atacar. Levantan las patas delanteras y exhiben los quelíceros para parecer más intimidantes. Este comportamiento también puede observarse en algunas especies reales, como la araña bananera. Durante el combate, tanto la tejedora como sus crías emiten una especie de chillido antes de atacar.
Algunas arañas producen sonidos frotando entre sí los quelíceros o ciertas partes de sus patas. Este fenómeno recibe el nombre de estridulación. Lo que están a punto de escuchar es algo que es muy poco frecuente poder presenciarlo de manera. Curiosamente, logré capturar una animación donde la Titánica mueve precisamente estas estructuras antes de emitir el sonido, un detalle que recuerda bastante a este comportamiento en ellas. Se me hace razonable pensar que el enorme tamaño de esta criatura sea consecuencia directa del virus T, sin embargo tengo otra hipótesis. La radiación liberada durante el bombardeo a Raccoon City también pudo haber contribuido a las alteraciones que observamos. En condiciones normales, la radiación produce daños directos en el DNA, muerte celular, alteraciones en la reparación de los tejidos e incluso cáncer. Esto podría explicar las múltiples lesiones ulceradas presentes en sus patas y especialmente la enorme pústula ubicada en su opistosoma. Aunque también existe otra posibilidad mucho más simple, que es que la lesión sea únicamente una decisión de diseño para indicar al jugador cuál es el punto débil. Respondiendo a la pregunta, la respuesta corta es un no. Incluso aceptando la existencia del virus T y los efectos de la radiación, seguirían existiendo enormes limitaciones biológicas. Una araña de ese tamaño tendría un peso descomunal, enormes dificultades para respirar y una demanda energética prácticamente imposible de satisfacer. Y además de esto me surge otra pregunta: ¿de qué se alimentaría? Resulta difícil imaginar que unos cuantos zombies en las calles fueran suficientes para mantener con vida a un depredador de semejantes magnitudes. Y finalmente, como una conclusión, aunque la tejedora titánica es una criatura imposible desde un punto de vista real y biológico, resulta sorprendente la cantidad de características reales que conserva. Su anatomía, el uso de la seda, los pelos sensoriales e incluso algunos de sus comportamientos parecen estar inspirados en arañas auténticas, especialmente en las tarántulas. Resident Evil tomó una base biológica real y la llevó al extremo mediante el virus T para crear a uno de los enemigos más memorables del juego. Y si esta criatura escondía tantos detalles inspirados en la naturaleza, en arañas reales, probablemente otros Bow también tengan mucho que contarnos. Y hasta aquí el final del video. Espero que te haya sido interesante, que haya sido de tu gusto y nos vemos en la próxima. Gracias.